Recording in y vamos a progress. multiplicar de manera directa. Si yo multiplico 3 por 4, en este caso me queda 2, ¿de acuerdo? Y si yo multiplico en la parte de abajo 1 por 1 me da 1, ¿ok? ¿Hasta aquí nadie se ha perdido? ¿Ya están recordando más o menos la última factorización que hice el día de ayer? Solo es el 3 y el 4, o sea, el 11 no hay que hacerle nada. Al 11, acuérdate que es buscarlos que ahora a la hora de sumarlos o restarlos te dé el 11. Y eso lo vamos a lograr justo aquí. ¿Qué signos tendrías que ponerle al 11 y al 12 y al 1 para que el resultado te dé 11? Ya sea al sumarlos o al restarlos. Menos 12 más 1. Menos 12 más 1. Vamos a ver, ¿qué pasa si pongo menos 12 más 1? Menos 12 más 1, las reglas de los signos dice restas y colocas el signo del mayor, ¿no? Si yo resto, me queda 11. Y coloco el signo del mayor, me queda menos 11. Ah, pero cuidado, ¿no? Aquí dice que debe decir más 11. Entonces eso quiere decir que los signos van al revés, ¿no? Este es positivo y este es negativo. Ahora sí, lo resto y pongo el signo del mayor, entonces el resultado es 11 positivo. ¿Sí van bien hasta aquí? ¿Ya viste cómo tiene que embonar, digámoslo así, el 11? Tiene que ser con los números, una vez que ya multiplicaste, con esos números que te quedan, con esos números que te quedan, es con los que tienes que jugar para que te dé el resultado que está en medio, ¿de acuerdo? Ahora, ya una vez que encontramos eso, ahora es como los acomodo, ¿no? Los vas a acomodar siempre así. Vas a poner dos paréntesis, ¿ok? Los primeros coeficientes que te quedaron de este lado van a ir acompañados por la x, puesto que 3x por x, pues obviamente te tiene que dar 3x cuadrado, ¿no? Entonces en cada uno de los paréntesis vas a colocar esos primeros números. Entonces en uno coloco 3x y en el otro coloco x. Acuérdate que el 1 no es necesario ponerlo porque es imaginario. Entonces ahora vamos a ver cómo los vamos a acomodar. Yo te comentaba el día de ayer que la manera de acomodarlos es diferente a cómo hiciste la multiplicación. En este caso la multiplicación la hiciste así directa, ¿vale? O sea, derechito. Entonces como lo vas a acomodar es cruzado, ¿vale? Cruzado. Entonces vamos a acomodarlo cruzado. Vamos a acomodar el 3, lo vamos a... Ah, pero aquí aguas, ¿verdad? Ya casi fallaba. Aquí hay que colocarle su signo negativo. ¿Por qué? Para que me dé como resultado menos 1, ¿no? Si yo multiplico 1 por menos 1, entonces me da como resultado menos 1, ¿vale? Entonces nada más hay que tener cuidado ahí con el signo. Ok, entonces vamos a acomodarlo. Te decía, si lo encontraste así de manera directa, los vas a acomodar cruzados, ¿vale? Entonces el 3 lo vas a acomodar con el menos 1 y el 1 lo vas a acomodar con el más 4. Entonces lo que voy a colocar en la parte de arriba de los paréntesis. El 3 lo acomodo con el menos 1 y la x lo acomodo con el más 4, ¿vale? Y es así como tenías que factorizar. Esa era la respuesta correcta, 3x menos 1 multiplicado por x más 4, ¿vale? ¿Tienen alguna duda con respecto a este todavía? Ese tipo de factorización. No, ya está mucho más claro. Mucho más claro, perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, esa es una duda que notamos que era como de manera general, ¿vale? Seguramente muchos de ustedes tenían pues esa duda. Otra duda que notamos también de manera general es, bueno, más bien, sí, es esta que está en alguno de sus tareas también. Dice, resuelve esta proporción y dice lo siguiente, ¿no? Bueno, la instrucción tal cual es, resuelve la proporción. Y lo escribieron de la siguiente forma. Dice 66, 2 puntitos, 11, luego son 4 puntitos y luego tenemos 72, 2 puntitos y la x. ¿Se acuerdan de esta? Que estaba en alguna de sus tareas. Y la pregunta dice ¿cuánto vale x? Ahora, yo creo que, pues a lo mejor Era sí notaron... 72, ¿no? Perdón. ¿Perdón, cómo? Era 72. Era 72, no lo sé, no tengo la respuesta ahorita, pero si quieres ahorita que lo hagamos, ya No, el problema era 6, la 11 a proporción de 72 igual a x. 72, gracias, 72, ya lo vi. A ver, 66, 11, 72x, sí, gracias, ya. Ok, bueno, al decir proporción
proporción quiere decir que tenemos que acomodarlo en forma como si fueran fracciones, ¿vale? Recordemos que una proporción es la igualdad entre dos fracciones, eso es una proporción, ¿vale? ¿Y cómo vamos a acomodar aquí? Bueno, pues estos puntitos representan el símbolo de división, entonces aquí tendríamos 66 sobre 11, ¿vale? Acuérdate, los dos puntitos representan como si fuera una división. Aquí pongo entonces 72 y X. Y estos 4 puntitos que están aquí representan un igual, ¿vale? Entonces la manera como nosotros representamos una proporción se puede representar por medio de estos dos puntitos, que vuelvo a repetir. Esos dos puntitos es exactamente lo mismo que la línea de división, ¿vale? Como si fuera, pues estuvieras escribiendo una fracción. Y se lee de la siguiente forma, se lee así: 66 es a 11, como 72 es a X, ¿vale? Y aquí pues ya nos va a quedar como una proporción en la que va a ser muchísimo más fácil de poder resolver, ¿no? Como las famosas reglas de 3 que hicimos. Acuérdate que cuando no conoces uno de los datos y 3 de ellos sí, entonces es una regla de 3. Entonces podemos dime. Igual, bueno, lo que yo hice y que es fácil, por ejemplo, el 6611 se reduce a 61 y creo que la operación está más sencilla. Sí, también puedes trabajar con fracciones más simples para que no tengas que estar escribiendo exactamente como dice, no tengas que trabajar como con fracciones muy grandotas. Exacto. Ok, entonces vamos a multiplicar cruzado, ¿no? Vamos a multiplicar 72, lo vamos a multiplicar por 11 y el resultado lo vamos a dividir entre 66, ¿no? Y aquí lo que vamos a aplicar lo que dijo nuestro compañero, para no trabajar con operaciones muy grandes, lo que podemos hacer es que tanto al número 11, que está en la parte de arriba, como al número 66, que está en la parte de abajo, podemos simplificarlo. El número de arriba le podemos sacar onceava, y recuerda que si a un número de arriba le sacas onceava, tienes que hacer exactamente lo mismo con el número de abajo. También al de abajo le tienes que sacar onceava. Esto nada más se vale sacándole un número a algún número de arriba onceava y algún número de abajo onceava, ¿vale? Uno de arriba con uno de abajo. Entonces eso nos puede simplificar las cosas de la siguiente forma. Si yo le saco onceava al 11, pues me queda como resultado 1. Y si yo le saco onceava al 66, me queda como resultado 6. Y entonces ya nada más te va a quedar una operación muchísimo más sencilla. 72 lo multiplicas por 1, eso se te queda 72, y el 72 lo divides entre 6. Parece que esa fracción la podemos simplificar, ¿no? Por ejemplo, el 72 pues tiene mitad. ¿Me pueden decir cuánto es la mitad de 72? 36. 36. ¿Y cuánto es la mitad de 6? Porque acuérdate que también le tenemos que sacar mitad al de abajo. 3. 3. Y parece que ahora les podemos sacar tercia, ¿no? ¿Cuánto es la tercia de 36? 12. 12. Y también le podemos sacar tercia al 3. La tercia de 3 es, pues, 1. Y al final te va a quedar 12 entre 1, y pues 12 entre 1 es 12, ¿no? ¿Hay alguna otra forma de poder hacerlo? Sí, seguramente si de una vez dividías el 72 entre 6, pues rápidamente ibas a ver que el resultado era 2, ¿no? Yo la verdad trabajo un poquito más con fracciones porque de esa forma es como veo que se van simplificando, pero esa sería la manera de poder hacerlo. Aquí lo que quería aclararles es justo pues cuál era la notación de esos dos puntitos, ¿vale? Pues acuérdate, esos dos puntitos así, bueno, los 4 puntitos juntos representan una igualdad y los dos puntitos así representan el símbolo de división para que puedas escribir como una fracción, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda con este, chicos? ¿No? ¿Sí les causaba duda o no? Algunos. Seguramente sí, porque creo que por ahí había unas fallas en sus ejercicios, ¿no? De su tarea. Pero bueno, ya quedó aclarada la duda. Y así si identificamos igual que tengan así como dudas muy generales, pues igual las vamos a ir haciendo en clase para que no se queden con ninguna duda, ¿vale? La idea es que no tengan ninguna duda para que se les sea súper fácil su examen. Bueno, vamos entonces a trabajar el día de hoy con pues lo que nos toca. El tema es el siguiente. ¿Sí? Porque ahora tengo que caminar.
bueno, no se llama, sino tiene varios temas que vamos a trabajar. El primero de ellos es, pues, de manera general lo que es la trigonometría, que vamos a trabajar tipos de ángulos, vamos a tomar también lo que es el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y las figuras geométricas. O sea, como te puedes dar cuenta, es todo lo que tenga que ver con geometría. Hoy vamos a dibujar, ¿está bien? Bueno, pero antes de eso, pues quiero platicarte a qué se dedica la trigonometría. Ya habíamos platicado, bueno, en las clases anteriores, trabajamos con lo que era el álgebra, ¿no? Dijimos que el álgebra era esta combinación entre las letras y los números para poder escribir en un lenguaje. Estoy en clase, mamá. En un lenguaje algebraico. En el caso de la trigonometría es una parte de las matemáticas que estudia todas las relaciones que existen entre los triángulos y los ángulos, ¿vale? Bueno, tiene una raíz etimológica y el cual dice que está separada en dos partes esta palabra. En la palabra griega trígono, que significa triángulo, y en la palabra metría, que es medida. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues hace referencia a todo lo que tenga que ver con la medida de los ángulos dentro de los triángulos, ¿vale? Bueno, pero para empezar entonces, quiero preguntarles qué es un ángulo. ¿Alguien sabe qué es un ángulo? ¿Cuál sería la mejor definición que tenemos para un ángulo? ¿Quién quiere participar? Pues es una medida que se forma cuando separas dos líneas. O sea, dos líneas que están unidas en un solo punto se van separando. Ok, aquí dice entre ellas se forma un ángulo, ¿no? Exacto, muy bien, sí, justo dijiste como los elementos importantes. Necesitas dos líneas, ¿no? Para formar un ángulo. Necesitas que esas líneas partan de algún lugar, ¿no? Y la abertura que tenemos justo entre esas líneas, pues puede formar un ángulo. Ok, Demian, dime. Iba a decir que es como la figura que se forma en la intersección de dos rectas. Ok, o sea, todos creo que estamos de acuerdo con que necesitamos forzosamente dos rectas, ¿no? Porque sin los elementos de rectas como que no podemos formar un ángulo. Exacto, muy bien. Pues sí, chicos, el ángulo es una apertura, es decir, es pues lo que nosotros podemos observar que existe entre esas dos líneas que concurren en un vértice. Por eso ahorita su compañero dice que necesariamente esas líneas, también es importante decirles que pues van a empezar desde un lugar, ¿no? Y esas dos líneas se llama concurrencia, o sea, están concurriendo en algún punto, y ese punto se le conoce con el nombre de vértice, ¿vale? Entonces un ángulo va a ser esta abertura que tenemos entre estas dos líneas. Bien, ahora, ¿cómo podemos medir los ángulos? ¿Alguien se acuerda cómo les ponían a medir los ángulos en la primaria? Porque creo que fue en la primaria, ¿no? Donde vemos esto. ¿Cómo se miden los ángulos? Agudo, obtuso, recto, así. Ok, esas son las clasificaciones, ¿no? Pero cuando te ponían a medir, te decían, mide cuánto, o sea, si yo te digo, vamos a medir un ángulo, ¿no? ¿Qué necesitarías para poder medir un ángulo o cómo mides ese ángulo? Era con un transformador, ¿no? Algo así era, ¿no? Era con un transportador. Suena... Ahí está. Con un aparato como esto, ¿no? Era el que venía del juego de geometría, que era un transportador, así se llama. Y ese transportador nos ayuda a poder medir la abertura que hay entre dos líneas. Siempre es importante recordar que ese transportador, pues en la parte del medio se coloca lo que es el vértice, ¿no? A partir de donde ocurren esas dos líneas que quieres medir. Y también es importante pues mantenerlo de forma alineada con respecto al ángulo cero para que a partir de ahí pues puedas medir pues la abertura que tiene este ángulo. Es importante decirles que los ángulos siempre se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso es que puedes notar aquí que el lado C, que es la parte horizontal que tienes, ese se le llama el lado inicial. Y el lado final va a ser la línea que observas que tiene como punto final el punto B. Entonces, exactamente en donde la línea toca o se puede visualizar en qué rayita pasa por el transportador, pues podemos saber que mide 39 grados, ¿no? Acuérdate que siempre se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, también pues siempre les decía, ¿no? Que pues cuidaras mucho que este transportador pues si lo pusieras derechito con respecto, como les dije ahorita, al ángulo cero, para que puedas tener una medida exacta. Ahora, los ángulos, entonces dijimos que se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como puedes ver ahí en la imagen, el ángulo está midiendo a 30 grados.
Si yo abro un poquito más la línea, entonces se va a hacer más grande el ángulo, a 50, 60, 90 grados exactamente cuando forma como una perpendicular. De ahí se abre a 100, 110, 30, a 180 cuando estás totalmente horizontal. Y después vamos avanzando hacia abajo, 190, 210, hasta llegar a 270 nuevamente con la línea vertical que tenemos. Y al dar toda la vuelta, o sea, digamos que la medida máxima que podemos dar al dar una vuelta sería de 360 grados. Si nosotros quisiéramos medir un ángulo que mide más de 360 grados, claro que se puede, simplemente es dar más vueltas a ese círculo, ¿no? Pero una vuelta solamente serían 360 grados, ¿vale? Ok. Bueno, ahora sí, vamos con la clasificación de los ángulos, como ahorita su compañero creo que recordó, ¿no? Dijo, era así como de agudo, obtuso y todas esas cosas. Bueno, la clasificación de los ángulos se puede hacer dependiendo de cómo los veamos. Podemos clasificarlos según sus medidas, pero no es la única clasificación que damos. Puede haber algunas otras clasificaciones más, de acuerdo a otras características que definen a un ángulo, ¿vale? Pero de acuerdo con sus medidas podemos clasificarlos en ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo recto, ángulo llano, ángulo entrante, ángulo perigonal o conjugado, ¿vale? La primera imagen que les muestro aquí es un ángulo agudo. Un ángulo agudo se dice que es un ángulo que mide entre 0 grados y hasta antes de llegar a los 90 grados. Antes, ¿vale? Entonces es un ángulo que mide menos de 90 grados. Creo que ahí va a ser importante que en tus notitas pues vayas colocando justo la medida de los ángulos, ¿no? Entonces este ángulo dijimos que va a ser desde 0 grados hasta antes de 90 grados. Lo voy a poner así mejor. Este ángulo tiene que ser menor de 90 grados, ¿vale? Con eso vamos a entender, para que también recordemos, ¿no? Cómo es estos simbolitos del mayor y el menor, para que ya vayamos escribiendo matemáticas más elegantes. Entonces, cuando el ángulo es menor de 90 grados, entonces se dice que es un ángulo agudo, ¿vale? ¿Alguien recuerda cómo es el ángulo obtuso? Mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados, exactamente. Ese que tenemos ahí en pantalla es un ángulo obtuso y como te puedes dar cuenta ya rebasó los 90 grados. Los 90 grados son justo la línea vertical que tienes aquí. Entonces ya rebasó los 90 grados, pero ¿qué crees? Que no puede llegar hasta 180, ¿vale? O sea, va a ser mayor de 90, pero sin llegar a los 180. Y eso lo podemos escribir así. Entonces, alfa se dice que tiene que ser mayor de 90 grados, pero tiene que ser menor que 180 grados, ¿vale? Con eso vamos a entender que no puede sobrepasar los 180 grados. Eso es un ángulo obtuso. Vamos con el siguiente. El ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo muy especial, es un ángulo que exactamente debe de medir 90 grados y no hay más, ¿vale? Exactamente mide 90 grados. Entonces aquí vamos a decir que alfa, ya se pasó al siguiente, que alfa tiene que ser estrictamente 90 grados, ¿vale? Y bueno, ya apareció el otro dibujo de una vez, que se refiere al ángulo llano. El ángulo llano va a ser un ángulo que exactamente también mide 180 grados, ¿vale? El ángulo llano mide 180 grados. Ahora, ¿has notado que, por ejemplo, aquí alfa es una letra griega que generalmente la ocupamos para poder describir ángulos? Generalmente se ocupan letras griegas, ¿no? Las primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, pero si tú quieres poner alguna otra letra, simbología de griega, también está bien, ¿no? Es como en matemáticas se usa mucho para poder representar ángulos. ¿Va a quedar? Muy bien, bueno, entonces ya vamos en el ángulo llano. Siguiente, nos toca el ángulo entrante. El ángulo entrante, date cuenta que ya se pasó de los 180 grados, ¿no? Y si ya se pasó de los 180 grados, hasta llegar a los 360 grados, entonces lo vamos a colocar así. Alfa es mayor que 180 grados, pero menor que 360 grados, ¿no? Para decir que podemos pasar los 180 grados, pero vamos a llegar o no podemos rebasar hasta llegar a dar toda la vuelta, que serían 360 grados, ¿te acuerdas? Como el dibujito que puse hace un momento. Ese se llama el ángulo entrante. Y por último nos falta solamente el perigonal. Pues el perigonal, ¿cuál se imaginan que va a ser?
de 360. Pues exactamente, pues el que da toda la vuelta, ¿no? El de 360 grados. Entonces aquí alfa tendría que ser solo 360 grados, ¿vale? Y esas son las clasificaciones de los ángulos que tenemos según sus medidas. ¿Se acordaban de esto? De la primaria, ¿no? En la primaria creo que nos ponían a dibujar justo así, ¿no? Que el ángulo agudo, que el ángulo obtuso. Muy seguramente no te acordarás del ángulo entrante ni el conjugado, porque como que no eran como muy comunes que los ocupáramos. Pero el recto, el llano, el obtuso y el agudo, muy seguramente sí están en tu memoria. Ok, bueno, entonces esa es la clasificación que tenemos de acuerdo a sus medidas. Pero también podemos clasificar los ángulos de acuerdo a su posición. Se les llaman ángulos colineales, ángulos opuestos por el vértice y ángulos adyacentes, ¿sale? Estas también son otras palabras que ocupamos también para poder nombrar a los ángulos. ¿A qué le vamos a llamar ángulos colineales? Los ángulos colineales van a ser aquellos ángulos que exactamente miden 180 grados. No importa la posición que tengan, por eso dice que aquí que de acuerdo a su posición, no importa que esta línea esté totalmente vertical, o esté horizontal, o esté un poquito inclinadita, o esté volteada, siempre que veas una línea recta, esa línea recta siempre al medir sus ángulos va a medir 180 grados y se le llama ángulo colineal, ¿vale? El siguiente se le llama ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice, ¿te acuerdas que dije hace ratito que el vértice es esta línea donde concurren las dos rectas en las cuales vamos a hacer la abertura de las líneas? Entonces los ángulos opuestos por el vértice van a ser algunos ángulos que están exactamente enfrente de mí, ¿no? Por ejemplo, para el ángulo W, su ángulo opuesto por el vértice justo es el que está enfrente de él. Y el que está enfrente de él se llama el ángulo Y. Estos dos ángulos se llaman opuestos por el vértice. ¿Y qué creen? Los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Es decir, en esta figura no me están dando las medidas, pero si me hubieran dicho que el ángulo W vale, no sé, por poner un ejemplo, 130 grados, ustedes pueden superafirmar que el ángulo que esté enfrente exactamente mide lo mismo. También mide 130 grados, ¿vale? Entonces los ángulos opuestos por el vértice siempre valen lo mismo uno con respecto al otro, ¿de acuerdo? Bien, y por último, los ángulos adyacentes. Ahí está. ¿Qué es un ángulo adyacente? Adyacente significa que está junto, ¿vale? Un ángulo adyacente entonces va a ser un ángulo que está junto a mí, o junto al ángulo que estoy describiendo, y juntos van a poder sumar 180 grados. Por ejemplo, este ángulo que yo tengo aquí con respecto a este ángulo que tengo aquí, tienen diferente medida. Sin embargo, si tú sumas 135 más 45, la suma de esos dos ángulos te va a dar 180. Y se llaman ángulos adyacentes porque uno está junto al otro, ¿vale? Y pues digamos que complementando estos dos ángulos me tiene que dar 180 grados, ¿vale? Entonces esa es la clasificación que tenemos de acuerdo a suposiciones, de acuerdo a cómo nos movemos y que nos pueden ayudar a poder encontrar las medidas de los ángulos. Bueno, ¿cuál otra clasificación tenemos? Ay, porque ¿qué hice aquí? Ahí está. ¿Qué otra clasificación tenemos? Pues lo tenemos también clasificando de acuerdo a la suma que tenemos para los ángulos, para sus medidas. Como tengo que... Ahí está, ¿ok? Tenemos los ángulos complementarios y tenemos los ángulos suplementarios, ¿vale? Esa es otra forma de clasificar a los ángulos. Vamos a decir que dos ángulos son complementarios cuando la suma de esos dos ángulos me dé 90 grados, ¿vale? Entonces dos ángulos van a ser complementarios cuando la suma de ellos sea 90 grados. Ejemplo, si yo te digo, ¿cuál será el ángulo complementario a 60 grados? Suponiendo que el ángulo 1 vale 60 grados. Acuérdate que para que sean complementarios, la suma de esos dos ángulos se tiene que dar forzosamente 90 grados. Entonces, el ángulo complementario a 60 grados tendría que ser, pues, 30 grados, ¿no? Porque al sumar 60 más 30 me da como resultado 90. ¿No? Ese sería un ejemplo de dos ángulos complementarios. O sea, fuerzas tienen que darnos 90. Fuerza los complementarios, así es.
Entonces, la suma de estos dos, de hecho lo voy a poner aquí, la suma del ángulo alfa más el ángulo beta, a fuerza te tiene que dar 90 grados para que sean complementarios, ¿vale? Y entonces, ¿cómo van a ser los ángulos suplementarios? Pues los ángulos suplementarios van a ser aquellos cuya suma te tenga que dar 180 grados. Ejemplo, supongamos que el ángulo A es igual a, ¿qué te gusta? 150 grados, ¿vale? ¿Por qué? Pues se me ocurrió ese número, ¿vale? Entonces yo quiero que me ayudes a encontrar cuál sería su ángulo suplementario a 150 grados. Para eso recuerda que los ángulos suplementarios dijimos que la suma de ellos me tiene que dar forzosamente 180 grados, ¿vale? Entonces si yo sé que el ángulo alfa es igual a 150, entonces ¿cuánto tendría que valer su ángulo suplementario? 20. ¿20? No, súmele bien. Ah, ok. 30, ¿no? 30, exacto, muy bien, 30. Exacto, porque acuérdate que 150 más 30 te da 180. Entonces, así es como podrías identificar tus ángulos suplementarios, ¿vale? Entonces, nada más acuérdate, también hay que anotarle en tus notitas. Suplementarios me tienen que sumar 90 grados y suplementarios me tienen que sumar 180 grados, ¿vale? Justo como lo tengo aquí. Bien, entonces Una duda, maestra, o sea, para referirnos a estos ángulos, ¿es de 2 en 2? sí, ¿O es como...? es yo en qué pareja. sé? Así es en pareja, sí. Dos Entonces, ángulos pero no se puede que complementarios. no se puede que nos digan como cuál es el ángulo complementario de 30. No, ¿verdad? No funciona así. Sí, justo así funciona, así. Ah. Por ejemplo, si tú me dices, ¿cuál es el ángulo complementario de 30? El ángulo complementario de 30 sería 60, ¿no? O sea, al decir complementario tienes que darme el otro ángulo cuya suma de esos dos tenga que ser 90 grados. Lo que sí no funcionaría es que, por ejemplo, si tú tienes 3 ángulos y yo te digo cuál es el complementario de 30 grados y tienes 2 partes ahí ya no podríamos saberlo. Ajá, o sea, un complementario solamente es en pareja. Ajá, o sea, dos, por eso puse aquí alfa más beta, tiene que ser forzosamente 90 grados, o sea, tiene que ser en parejas. Uno es complementario del otro, al igual también que sean suplementarios. Uno es suplementario del otro, ¿vale? ¿Sí quedó más claro? Sí, gracias. Bueno, muy bien, perfecto, muy bien. Ahora, ¿dónde podemos observar ángulos? Ya vimos que los ángulos los podemos observar, o bueno, más bien sabemos que se pueden medir de acuerdo al orden que te dije, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero ¿dónde podemos encontrar ángulos? Pues los ángulos los podemos encontrar, por ejemplo, cuando nosotros trazamos dos líneas paralelas. Acuérdate que dos líneas paralelas son aquellas líneas que nunca se cruzan, y que siempre hay esa misma distancia de separación entre ellas. Entonces a eso se le llama rectas paralelas. Por ejemplo, en este caso, esta línea vamos a ponerle la línea 1 y esta línea que está aquí abajo vamos a ponerle la línea 2, por recta 2, son líneas paralelas. En matemáticas, para decir que son paralelas, lo escribimos así, mira. Ya ven que los simbolitos en matemáticas se ven bien bonitos, ¿no? A mí me gusta mucho escribir en lenguaje matemático porque todo es muy, muy elegante. Entonces, cuando nosotros observamos esta notación, L1, 2 barritas, L2, eso significa que la recta L1 es paralela a la recta L2. Esa es una forma de representar. Y esta recta que está aquí atravesando se le conoce con el nombre de recta transversal. Cuando una recta cruza a dos rectas paralelas se le conoce como recta transversal, ¿vale? Y entonces podemos hallar o podemos nombrar diferentes tipos de ángulos, porque creo que queda claro que se forman varios ángulos ahí, ¿no? Ok, mira, por ejemplo, tenemos varios tipos de nombres de ángulos que se forman dentro de dos paralelas y una transversal. La primera de ellas las vamos a llamar los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos, como su nombre lo dice, internos. Internos significa que están adentro de las paralelas, por eso se llaman internos. Observa los ángulos que están de rosita, que están ahí en la imagen. Los ángulos que están de rosita, creo que queda claro que están adentro de las paralelas, por eso se llaman internos. Y se llaman alternos internos porque uno de los ángulos se encuentra del lado derecho de la transversal y el otro se encuentra del lado izquierdo de la transversal. Obsérvalo, mira. Este ángulo que tienes aquí se encuentra del lado derecho de la transversal y este ángulo que tienes aquí se encuentra del lado izquierdo de la transversal.
y ambos ángulos se encuentran adentro de las paralelas. Por eso se llaman ángulos alternos internos, ¿vale? Y los ángulos alternos internos valen lo mismo, es decir, tienen la misma medida. Si a mí me hubieran dicho que el ángulo D tiene una medida de 70 grados, por ejemplo, entonces podemos afirmar también que el ángulo D', que se lee D' por esta comita en la parte de arriba, también tiene que medir 70 grados, ¿vale? Entonces los ángulos internos alternos siempre valen lo mismo, ¿vale? Eso es una forma de representar esos ángulos. Bueno, si los que están por adentro se llaman alternos internos, están los que están por afuera, entonces se tienen que llamar alternos externos, ¿no? Haciendo la misma referencia. Mira, por ejemplo, este ángulo que tienes acá arriba y este ángulo que tienes aquí abajo, dice que se le llaman ángulos alternos externos. Pues obviamente se llaman externos porque pues ahora están por afuera de las paralelas. Y se llaman alternos por lo que te dije hace un momento. Uno está de un lado de la paralela y el otro está del otro lado de la transversal. En el caso del ángulo de arriba, del ángulo B, está del lado derecho de la transversal. Y en el caso del ángulo B' está del lado izquierdo de la transversal. ¿Y qué creen? Los ángulos alternos externos también valen lo mismo, ¿ok? Si me van a dar el dato del ángulo B y me dicen que el ángulo B vale 130 grados, entonces puedes afirmar que el ángulo que se encuentra en la parte de abajo, afuera de la paralela, llamado ángulo externo alterno, también forma un ángulo de 130 grados, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya hemos visto dos tipos de ángulos que se forman entre dos paralelas y una transversal. Unas se llamaban ángulos alternos internos y los otros se llaman ángulos alternos externos. Nada más acuérdate de la palabra interno, adentro de, externo, afuera de, ¿vale? Bueno, esos son más dos, nos faltan otros dos. Otro que también son muy útiles se le llaman los ángulos correspondientes. ¿Cuáles van a ser los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes van a ser los ángulos que corresponden al mismo lado de las paralelas. Te voy a dar un ejemplo. El ángulo que tengo aquí arriba, el ángulo A, es correspondiente al ángulo D' que está aquí. ¿Por qué es correspondiente? Porque date cuenta la ubicación en la que se encuentran. Ambos ángulos se encuentran por arriba de las paralelas. Esta es una paralela y se encuentra justo arriba de la paralela. Esta es la otra paralela y ese ángulo se ubica exactamente en el mismo lugar de la paralela. Entonces, a ese tipo de ángulo se le conoce con el nombre de correspondientes, ¿vale? En el dibujito no está, pero lo vamos a poner. Correspondientes. ¿Y cómo te vas a acordar que son correspondientes? Porque acuérdate, corresponden al mismo lado o ubicación de la paralela, ¿vale? Se llaman correspondientes. ¿Y qué crees? También valen lo mismo, los ángulos correspondientes, ¿sale? Ok, y me faltan unos más, pero ya los habíamos platicado hace un momento, los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son los ángulos, acuérdate que te dije que están uno enfrente del otro. Por ejemplo, si yo te digo el ángulo B y el ángulo C son ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Porque el vértice, acuérdate que es el punto donde concurren las dos líneas, y uno está enfrente del otro. Entonces podemos decir que el ángulo B y el ángulo C son opuestos por el vértice. Y habíamos dicho hace un momento que los ángulos opuestos por el vértice valen o miden exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, si el ángulo B me dicen que vale 60 grados, bueno, no 60 porque es obtuso, si el ángulo B vale 100 grados, el ángulo C también tendría que valer 100 grados, ¿vale? Esos son todos los ángulos que se forman con respecto a dos líneas paralelas y una transversal. Entonces recordemos, ángulos internos alternos, ángulos externos alternos, ángulos correspondientes y ángulos opuestos por el vértice, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que a mí me dibujan o me dan el siguiente diagramita. Me ponen ahí dos líneas paralelas y una transversal, no me queda la volteada, no pasa nada, también es una transversal. Y me dicen que el ángulo que tengo aquí, que es el ángulo A, tiene una medida de 70 grados, ¿vale? Y de acuerdo a esa medida, dicen que tenemos que calcular cuánto vale el ángulo B, cuánto vale el ángulo C, ¿ok?
necesitamos saber cuánto valen esos dos ángulos. Bueno, lo primero que yo te puedo recomendar es que trates de identificar los ángulos que son opuestos por el vértice, porque son los más fáciles de poder identificar, ¿no? Los que están uno enfrente del otro. Entonces, como el ángulo A vale 70 grados, entonces podemos decir que el ángulo B también tiene que medir 70 grados, ¿vale? Hasta ahí nadie se ha perdido, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si el ángulo B vale 70 grados, podemos decir que entonces este ángulo que estoy dibujando aquí de rosita también vale 70 grados. ¿Por qué? Porque acuérdate que esos ángulos se llaman internos alternos, ¿vale? Porque están adentro de la paralela y uno se ubica de un lado y el otro se ubica del otro lado de la transversal. Entonces se llaman ángulos alternos internos. Ese vale 70 grados, ¿vale? Pero todavía no termino, ¿no? Y entonces el ángulo que tengo enfrente, porque te acuerdas que te dije que el ángulo que está enfrente se llama opuesto por el vértice, también tendrá que medir 70 grados, ¿vale? Hasta ahí creo que nadie tiene dudas, ¿verdad? Vamos ahora a tratar de calcular entonces cuánto vale el ángulo C, ¿no? Porque eso es lo que nos estaban preguntando. ¿Cómo le podemos hacer para poder calcular cuánto vale el ángulo C? Pues observa lo siguiente. Quiero que observes y quiero que recuerdes que hace un momento te dije que cada que tú tengas una línea horizontal, esa línea horizontal siempre tiene una medida de 180 grados. Es decir, si yo mido este ángulo de aquí hasta acá, este ángulo de rojito siempre tiene que medir 180 grados, ¿vale? Y tú ya sabes que este pedacito vale 70. Entonces, ¿cuánto le hace falta a ese ángulo para completar tus 180 grados, chicos? 70 más ¿qué me da 180? 110. 110. Entonces, este ángulo, muchas gracias, este ángulo vale 110. Y si ese vale 110, ¿qué podemos decir del ángulo que mide enfrente? ¿Cuánto mide el ángulo de aquí enfrente? 110 también. 110 también, porque es ángulo opuesto por el vértice, ¿de acuerdo? Y si este ángulo vale 110, entonces ¿cuánto vale este ángulo, chicos? ¿Cómo se llama este ángulo? Vamos a ponerlo ya no de rojo, lo voy a poner de azul. Este ángulo de azul que estoy dibujando aquí, ¿cómo se llama con respecto a este ángulo que también dibujé de azul? Correspondiente. Los nombres que puse ahorita, ¿cómo se llamarán esos ángulos? Correspondiente. Correspondientes, muy bien, porque corresponden al mismo lado de la paralela. Los dos o ambos ángulos están por debajo de las paralelas y se llaman correspondientes. Y les dije que los ángulos correspondientes miden lo mismo. Entonces ya sabes cuánto vale el ángulo C, vale 110. Y el que está enfrente también vale, pues 110. Quiero que observes algo, quiero que observes nada más que hay dos tipos de ángulos en las rectas que se forman, en los ángulos que se forman en dos rectas y una transversal. O un ángulo mide 70 y el otro vale 110 y no hay más, ¿no? O sea, no hay otra medida diferente, ¿vale? Pero aquí lo importante es ubicarlos. ¿Quiénes se llaman correspondientes? ¿Cuáles se llaman alternos internos? ¿Y cuáles se llaman opuestos por el vértice? O correspondientes, ¿vale? Ahorita vamos a hacer un ejercicio que está un poquito más complejo. Bien. Entonces, sí, ahí está, ¿no? Este se ve más loco, ¿no? Si ayer estaba haciendo el 2, dije, oh, no sé cómo hacerlo, pero ya después como llegó la iluminación. Entonces está un poquito más complicado esto, ¿vale? Vamos a empezar con el ejercicio 1, con este diagramita que está en la parte de arriba. Nos están diciendo, las rectas SP y Q de la figura son paralelas. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta recta y esta recta son paralelas, ¿de acuerdo? Luego nos dicen, determina el valor de teta y el valor de omega a partir del dato proporcionado. O sea que me están pidiendo encontrar cuánto vale este ángulo y cuánto vale este ángulo, aunque aquí se les fue el símbolo, ¿no? Aquí debería decir teta, ¿ok? Entonces eso es lo que me están pidiendo. Les voy a dar nada más dos segunditos para que lo mediten y lo piensen. Y ahorita me dicen si tienen alguna idea. Yo. ¿Ya tienes una idea? Va, muy Sí. bien. Dime. 30 grados. 30 horas. ¿Cuál? El 0. El teta. O omega. Ajá. Ese se llama teta. Y ese se llama omega. ¿Tú dices que teta vale 30? Sí. Ok, vale.
¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿O otro número? O que diga, no, está mal mi compañero. Ok, Demian, dime. No, sí, o sea, al final el 150 forma un ángulo llano junto con el 30. Con este, Porque ¿no? porque son alternos. Y creo que el de abajo igual vale 150. Ok, el omega. Ajá. Perfecto, muy bien chicos, sí, excelente, sí. Vale 30, aquí este vale 30 porque al sumarlo con este me debe de dar 180. Y como este ángulo de aquí es correspondiente con este ángulo de acá, porque está del mismo lado de la paralela, entonces por eso se llama correspondiente y entonces vale lo mismo, que son 30 grados. Y este 150 que tenemos aquí, si aquí dibujamos aquí la línea paralela y aquí continuamos con la transversal, pues por la misma razón este ángulo y este ángulo son correspondientes, porque se encuentran ambos por arriba de la paralela, por lo tanto vale 150. Excelente, ¿ya ven? Como si vamos entendiendo. Ahora vamos con el segundo ejercicio, ¿vale? Igual, obsérvenlo primero, medítenlo por 2 minutos y me dicen si alguien tiene alguna respuesta. En este caso nos están diciendo, bueno, voy a leerlo antes, ¿no? Nos están diciendo que AB es paralelo al segmento CD y que AD es paralelo al segmento CE. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Dice que esta línea y esta línea son paralelas. ¿Y cuál más dice que son paralelas? Que esta línea y esta línea son paralelas, ¿de acuerdo? Y lo que nos están pidiendo es cuánto vale el ángulo 1, este ángulo que tengo aquí, y este ángulo que tengo acá, que es el ángulo 2, ¿vale? Ok, piénselo durante 2 minutos nada más. Me dicen si tienen alguna idea. Está más difícil. Me voy a atrever a dibujar otra línea. ¿Ya? ¿Ya tienes una idea? A ver, Pues creo que sí. Dale, a ver. Bueno, el ángulo 1 debe medir 20. El ángulo Porque 1 es- dice que vale 20, ¿ok? Correspondiente con el ángulo, bueno, con donde está B y con A. Ok, a ver, entonces aquí dice su compañero que este vale 20 porque donde está... Ah, ¿con qué me dijiste? Con este. Ajá. Ok, Y el ángulo 2 debe medir 50. el ángulo 2 debe de medir 50, dice su compañero. ¿Ustedes qué dicen? No sé más. ¿Alguien tiene alguna otra idea o algún otro número o de dónde salió? Ahorita lo checamos. Ok, Demian, dime. A ver, en la letra C, el ángulo de frente, o sea, mide 30, y entonces creo que ese en conjunto tendría que medir 180, ya tenemos 60 ahí. Y entonces, bueno, no sé si me estoy dando a entender, creo que sí, pero son 120 que restan para cumplir los 180 de ese ángulo, entre los dos que faltan ahí, que son, creo que cada uno debería medir 60. Entonces, no, espera, me hice bolas, no, mal. Ok, no pasa nada, ¿no? Estas son ideas, no pasa nada. Ok, por ahí alguien también tenía otra manita arriba. Alan, ¿tú te querías participar en la línea? Sería bueno, a ver, del C, Ajá. la parte de arriba mediría igual 20 grados, ¿no? Esta parte de aquí arriba, ay, perdón, lo voy a dibujar. Este de aquí, Ajá. no lo sé por qué. No, espérame. Este está más difícil, quiero aclarar.
el 20 o sea, lo voy a poner de 50, el 20 les voy a decir que sí, ese lo voy a hacer notar porque el 20 sí, fíjense bien. Quiero que observen, por eso no borré las líneas a propósito, las líneas de azul. Esta primera línea, que es la de recta 1 y esta es la recta 2, ¿vale? Esas líneas son paralelas. Y tracé una línea transversal, ¿ok? Ahí está la transversal. Bueno, vamos a poner otra transversal, porque creo que con esa nos va a dar una idea. Esa transversal de aquí, ¿vale? Si yo trazo la transversal, mira, aquí tengo un ángulo que va a ser el mismo de aquí, chicos, porque ese se llaman ángulos alternos internos. ¿Ya se dieron cuenta? La transversal está así, o sea, es como si me hubieran movido la figura así, ¿no? Entonces, si este ángulo vale 20, este ángulo también vale 20. Eso está súper bien, ¿sale? Entonces, si indico que este valía 20, súper bien. Y la justificación es porque se llaman ángulos internos alternos con respecto a esas dos líneas que son paralelas, ¿vale? Entonces, la misma, digamos que siguiendo la misma lógica, si aquí yo tengo esta transversal, este 30 de aquí vale lo mismo que este de aquí, ¿no? Vale también 30. Y si este vale 30, ahí les voy a, bueno, ahorita vamos a ver triángulos, pero quiero también que sepan que cuando nosotros medimos los tres ángulos, o cuando nosotros sumamos los tres ángulos de un triángulo, esa suma de los tres ángulos forzosamente te tiene que dar 180 grados, ¿vale? Forzosamente. Ayúdenme a sumar 20 más 30, esos son 50, ¿no? Y a 50, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180 grados? 130. ¿Cuánto? 130. 130. 130. Ajá, así está bien, exacto, 130. Y si ese vale 130, entonces ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Vale, efectivamente también 50 grados. ¿Por qué? Porque acuérdate que cada que veas una línea horizontal, se llamaban colineales, tiene que sumar también, o llano también, se tiene que sumar 180 grados, ¿vale? Entonces, quien dijo que era 50 y 20, excelente, muy bien, ¿no? Y nada más la justificación por ahí. Muy bien, chicos. Bueno, y el siguiente, para no atrasarme tanto, para avanzar con los demás temas, el número 3, tomen una captura de pantalla y lo hacen al ratito, ¿vale? Y me cuentan cómo les quedó el resultado. Muy bien, vamos a avanzar con mi siguiente. Ay, porque todavía tengo varias cosas. Bueno, como te diste cuenta, pues hay triángulos, ¿no? Y dijimos ahorita que los triángulos pues son unas figuras muy importantes. Y ahorita ya te dije que cuando tú tienes un triángulo, o forzosamente, pues sí, un triángulo, ¿no? Debe de tener tres ángulos. Vamos a llamarle ángulo gamma, ángulo beta y alfa, beta y gamma, ¿sale? La suma de esos tres ángulos, siempre, en cualquier triángulo, en cualquiera, siempre tiene que sumarte 180 grados, ¿vale? Eso es lo que aprendiste hace un momento. La suma de todos los ángulos de un triángulo siempre te tiene que dar 180 grados. No importa qué tipo de triángulo sea, porque ahorita te voy a dar la clasificación de los triángulos que tenemos. Bueno, pues los triángulos, ¿qué crees? También los podemos clasificar por dos formas. Los podemos clasificar por sus lados, es decir, por las medidas de sus lados, y los podemos clasificar por las medidas de sus ángulos. Para poder saber cuáles son las medidas de los triángulos, pues vamos a tener que, déjame borrar esto. Vamos a tener que la primera clasificación, ¿vale? Que es esta primera clasificación. Yo creo que sí se acordarán, ¿no? Del triángulo equilátero, del triángulo isósceles y del triángulo escaleno. El triángulo equilátero, ¿cuál es? Pues el triángulo equilátero, igualdad, equidad, es un triángulo que tiene sus tres medidas iguales. Es decir, si un triángulo yo quiero dibujarlo y este tiene 3 centímetros, este también debe de medir 3 centímetros y este también 3 centímetros. Entonces, características de un triángulo equilátero: todos sus lados miden lo mismo, ¿vale? Ese es un equilátero. El triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que solamente tiene dos lados iguales y nada más, el otro es completamente diferente. Y el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres medidas completamente diferentes, ¿vale? Entonces, equilátero, 3 lados iguales; isósceles, 2 lados iguales; y escaleno, ninguno igual, ¿ok? Así es como se clasifican por sus lados, por sus ángulos. Por sus ángulos también tenemos 3 clasificaciones. El primer triángulo se llama acutángulo. El triángulo acutángulo
Yo me acuerdo, o sea, por eso me acuerdo mucho del acutángulo. Acutángulo me suena a agudo, ¿no? Entonces, el triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene 3 ángulos agudos, ¿vale? Vamos a dibujar un triángulo que tenga 3 ángulos agudos. Por ejemplo, no sé, 60, 60 y 60. ¿Están de acuerdo conmigo? Sus 3 ángulos son agudos. Y acuérdate lo que te dije hace ratito, la suma de los 3 ángulos siempre te tiene que dar 180. Si tú sumas 60 más 60 más 60 te da 180. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo acutángulo, ¿vale? Ahora, triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que forzosamente tiene un ángulo de 90 grados. Ajá. O sea, dentro de sus ángulos debe de haber uno, y nada más uno, que mida exactamente 90 grados, ¿vale? Y el ángulo obtusángulo, obtuso, ¿no? Obtuso, ahí sale la palabra. El triángulo obtusángulo es un triángulo que tiene solamente un ángulo obtuso, solo uno. Bueno, no se dibujó ahí como tendría que ser representado, pero te lo voy a representar aquí. Este podría ser un ángulo obtuso, ¿no? Aquel que mide más de 180 grados, ¿vale? Entonces, aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos obtuso se considera como un triángulo obtusángulo. Ahora, el dibujito que te hice aquí, de aquí, podemos decir también que es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque al tener sus 3 ángulos iguales, ¿qué crees? Sus 3 medidas son iguales, ¿vale? Eso quiere decir entonces que un triángulo no solamente pertenece a una categoría, sino puede pertenecer a ambas clasificaciones. En este caso, por ejemplo, este triángulo en especial es clasificado como un triángulo equilátero y también como un triángulo acutángulo, ¿vale? Entonces, esas son las clasificaciones de los triángulos. Bueno, pero aquí lo más importante es que recuerdes que la suma de los 3 ángulos de un triángulo siempre te tiene que dar 180 grados, ¿vale? Bien, ahora, se me olvidó decirles. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, no, más adelante lo comento, más adelante. Ahorita quiero que te quedes con eso, que la suma de los 3 ángulos de un triángulo es 180 grados. Ok, muy bien. Bueno, vamos a trabajar con unos triángulos en especial. Estos triángulos en especial se les llama triángulos rectángulos, ¿vale? Recuerda ahorita que te dije que los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que exactamente tienen un ángulo de 90 grados, ¿sale? Así identificas un triángulo rectángulo. Y para los triángulos rectángulos vamos a ocupar 2 herramientas matemáticas. Una de ellas se llama el teorema de Pitágoras y la otra se llama las razones trigonométricas. ¿Les suenan? ¿Alguno de los dos? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos Pitágoras sí les debe de sonar. Es muy famoso, ¿no? Pitágoras hizo el estudio sobre triángulos rectángulos y se dio cuenta de lo siguiente. Se dio cuenta que cuando elevaba al cuadrado la medida de uno de sus catetos y luego le sumaba elevar al cuadrado el otro cateto y lo sumaba, esos 2 numeritos, daba como resultado la hipotenusa elevado al cuadrado. Pongan el Pato Donald. Sí, está bien bonita esa película. El Pato Donald de las matemáticas. Sí, está bien bonita esa película. Yo también se la recomiendo de mí. Sí, es muy buena. Aparte de que tiene mucho contexto también cultural y pues muy padre para toda el tema de las matemáticas y en especial el teorema de Pitágoras. Tiene muchas ideas bonitas. Pues yo también se las recomiendo. Bueno, yo creo que ahí justo explican el teorema de Pitágoras, ¿no? Por lo pronto nos vamos a quedar con lo siguiente, ¿no? El teorema de Pitágoras dice que si yo sumo los catetos elevados al cuadrado, me va a dar como resultado la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿vale? Vamos a ponerle nombres al triángulo porque tiene nombres. La diagonal o el lado más largo se le conoce con el nombre de hipotenusa. A los lados del triángulo se les conoce como catetos. Se puede decir cateto A y cateto B. Ahorita cuando veamos las razones trigonométricas vamos a ver que les ponemos nombres más especiales. Por el momento les vamos a llamar catetos a esos lados y a la diagonal o el lado más largo le vamos a llamar hipotenusa. Entonces cuando nosotros elevamos al
cuadrado el cateto A y elevamos al cuadrado el cateto B y lo sumamos, nos va a dar como resultado la hipotenusa al cuadrado. Ese fue el gran descubrimiento de Pitágoras. Vamos a hacer un ejercicio para que quede como súper claro lo que estoy diciendo. En el siguiente dibujo tenemos un triángulo rectángulo cuyas medidas son 3 centímetros para el cateto B y 4 centímetros para el cateto A. Y lo que nos están pidiendo justo es cuánto vale la diagonal, es decir, cuánto vale la hipotenusa. Entonces vamos a ver qué dijo Pitágoras. Pitágoras dijo que c cuadrada es igual a la suma de a cuadrada más b cuadrada, ¿vale? Vamos a ver cuánto vale a. A es igual a 4 y b es igual a 3. Quiero aclararte que a y b puede ser, por ejemplo, puede ser que les cambies la letra. Puede ser que a este le quieras llamar b y a este le quieras llamar a, o como lo puse anteriormente, pero al que jamás le vas a poder cambiar la letra es a la hipotenusa. La hipotenusa se tiene que describir exactamente con la letra C. Esa no hay forma de que le cambies la letra. La hipotenusa siempre, siempre, siempre es C, ¿vale? Entonces pues ya nada más aplicamos el teorema de Pitágoras. Mira, ponemos aquí que c cuadrada es igual a cuadrada. Como ya sabemos que a vale 3, entonces ponemos 3 al cuadrado. Como ya sabemos que b es igual a 4, entonces ponemos 4 al cuadrado. Y vamos a hacer las operaciones. 3 al cuadrado son 9 y 4 por 4 son 16, ¿vale? Vamos a sumar 16 más 9. Eso me da 25. Pero recuerda que nosotros tenemos c cuadrada. Pero aquí la pregunta es, yo no quiero saber cuánto vale c cuadrada, yo quiero saber cuánto vale c. Entonces lo único que vamos a hacer es pasar este cuadrado del otro lado como si fuera una raíz cuadrada y calculamos la raíz cuadrada de ese número. La raíz cuadrada de 25 es 5, porque acuérdate que 5 por 5 nos da 25, ¿vale? Entonces ya sabemos cuánto vale c. C es igual a 5. ¿No se les hace muy, como que es mucha coincidencia? Mira, fíjate, es un triángulo rectángulo bien bonito que tiene medida 3, 4 y el otro vale 5. O sea, son números consecutivos, ¿ya se dieron cuenta? Este triángulo tiene un nombre muy especial. Es un triángulo mágico. Es un triángulo de la famosa escuela de los pitagóricos. A ellos les encantaba hacer investigación sobre todos estos casualidades, digámoslo así, de las matemáticas. Y ese triángulo también le llaman triángulo pitagórico, ¿no? Porque cumple con características bien, bien bonitas en donde justo vale 3, 4 y 5. No cualquier triángulo es así, ¿eh? O sea, con eso te quiero dar a entender que si tú tuvieras un triángulo rectángulo, que vale, no sé, 7, vale 8, no vale 9, ¿eh? O sea, no es así. O sea, no es así como cualquier número que se me ocurra aquí, que sean consecutivos, no. O sea, es estrictamente el 3, 4 y 5, ¿eh? O sea, es bien especial ese número. Es una magia matemática, ¿no? Exactamente 3 números en un orden consecutivo formen o se adaptan al teorema de Pitágoras. Es una super coincidencia. Ahora, entonces se llama triángulo mágico. Un triángulo mágico entonces va a ser aquel triángulo que tiene medidas 3, 4 y 5 o múltiplos de este triángulo. Te voy a dar otro triángulo mágico. Supongamos que ahora te doy el siguiente triángulo. 6, 8 y quiero saber cuánto vale ¿vale? Observa que este 6 de aquí sale de haber multiplicado este 3 por ¿cuánto, chicos? Pues por 2, ¿no? 3 por 2 me da 6. Este 8 salió de multiplicar también el 4 por el 2. Es decir, estoy multiplicando el triángulo mágico o las medidas del triángulo mágico lo estoy multiplicando por 2. Entonces, ¿me podrían decir cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale Sale de multiplicar 5, ¿por qué? Por 2. Por 2, ¿no? ¿Y eso cuánto es? 10. Entonces, ese triángulo que tiene medidas 6, 8 y 10 también es un triángulo mágico, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es un triángulo mágico? Un triángulo mágico es el triángulo que mide 3, 4, 5 o múltiplos o submúltiplos de ese triángulo, ¿vale? Entonces, por eso este triángulo que te acabo de dibujar acá arriba también es un triángulo mágico, ¿vale? Cuando multiplicamos por algún número en especial, todos
catetos de ese triángulo, pero date cuenta que tiene que ser el mismo número, o sea, se le llama razón proporcional, ¿vale? O sea, no puede ser el número, o sea, el 2, el 3, el 5, no, o sea, no diferentes, sino todos tienen que ser el mismo número, ¿va? Ok, ¿ninguna duda hasta aquí con el teorema de Pitágoras? Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Ahora vamos a suponer que nos dan un triángulo y que nos dan las medidas siguientes. Este vale 12, este vale 6 y este, quién sabe, ¿no? Ahora me dieron diferentes medidas. Ahora me dieron la hipotenusa, me dieron uno de sus catetos, pero falta el de abajo. Yo no sé cuánto vale el otro de sus catetos. Bueno, primero, recomendación, vamos a ponerles nombres, ¿no? Este puede ser el cateto A, este puede ser el cateto B, y acuérdate que este no puede cambiar nunca de nombre. La hipotenusa siempre, siempre, siempre es este. Ahora, otra cosa que también puede ayudarte para identificar la hipotenusa es que la hipotenusa siempre se encuentra enfrente del ángulo recto, ¿vale? Esto también es una característica importante. Ok, bueno, ya tenemos eso. Ahora, Pitágoras recuerda que dice que C cuadrada es igual a la suma de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? En este caso nosotros no queremos C, nosotros ahora queremos B, ¿ok? Y bien fácil, para poder encontrar B, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Y si quisieras encontrar A va a ser igual también a C cuadrada menos B cuadrada. Ok, y me vas a decir, oye, ¿cómo voy a aprender estas fórmulas? Porque si de por sí me tengo que aprender algunas de física, luego tú me dices que me aprenda más de matemáticas, ¿no? ¿Cómo me las voy a aprender? Bueno, la verdad es que yo me la aprendí de la siguiente forma. Si quiero encontrar B o A, cualquiera de los catetos, o sea, si yo quiero encontrar este o este, solamente me acuerdo qué es la resta. Ahí siempre me acuerdo, digo, ahí, si yo quiero encontrar A o B, es la resta, ¿vale? Siempre es la resta. ¿La resta de quién? La resta de C cuadrada, siempre es C cuadrada al principio, y a esa C cuadrada le voy a restar la otra letra que me falta. En este caso me falta la letra A, y aquí pues me falta la letra B, ¿ok? Entonces acuérdate, cada que quieras encontrar los catetos es la resta. ¿La resta de quién? De C cuadrada menos la otra letra que sí conoces, ¿vale? Y cuando quiero encontrar la hipotenusa, ahí sí es la suma, observa, ¿ya viste? Entonces así me acuerdo yo. Cuando quiero la hipotenusa es la suma y cuando quiero alguno de los catetos es la resta, ¿vale? Entonces vamos a borrar tantito esto que tengo acá. Ok, entonces aclarada esa situación, entonces ya podemos ocupar la fórmula. Como quiero B, entonces es la resta, acuérdate. Entonces pongo B cuadrada es igual a la resta C cuadrada menos A cuadrada. Vamos a sustituir los valores. C al cuadrado, 12 al cuadrado, A al cuadrado, 6 al cuadrado. Entonces B cuadrada tendría que ser igual a 144, porque 12 por 12 es 144, y 6 por 6 son 36. ¿Están de acuerdo conmigo? Y acuérdense que estamos haciendo todas las operaciones a manita, para no ocupar calculadora. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 8, ¿no? Y me quedaría entonces 108, chicos. Ustedes me dicen si hice bien la resta o no. Ustedes ya son los expertos en resta. Sí, está bien. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, B cuadrada me quedó que es igual a 108. Pero acuérdate que tú no quieres saber cuánto vale B cuadrada. Tú quieres saber cuánto vale B. Entonces, lo único que vas a hacer es sacarle la raíz a 108, ¿vale? Ahora no te preocupes por sacar raíces cuadradas, ¿vale? Obviamente es un examen de admisión en el que preguntan las cosas de manera general, no te van a poner a calcular ahí una raíz cuadrada a mano, tampoco es como tan loco. Por el momento, vas a dejar, me parece que en los ejercicios del día de hoy, si nos llega a quedar una raíz, es raíz de números exactos, ¿vale? Y en caso de que no sea la raíz de un número exacto, me parece que sí te lo señalamos así, ¿no? Como la raíz de, por ejemplo, 7, ¿no? O sea, de un número que no se pueda calcular su raíz cuadrada exacta. Pero creo que la mayoría de los ejercicios están pensados en que sean raíces cuadradas exactas, ¿vale? En este caso, pues no voy a sacar la raíz cuadrada, no te preocupes, porque si no sería meterte más información en la cabeza. Vamos a dejarlo así, ¿no? Como la raíz de 108, ¿vale? Aquí lo importante nada más es recordar las fórmulas, ¿no? Cómo
¿qué fórmula ocupo cuando me piden los catetos o qué fórmula ocupo cuando me piden la hipotenusa? Ajá. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Ok, bueno. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ocupar dos cosas para los triángulos rectángulos? Les dije, uno es el teorema de Pitágoras y el otro se llaman razones trigonométricas. Ambas cosas solamente se ocupan para triángulos rectángulos, ¿ok? Estas dos cosas no las puedes ocupar para cualquier triángulo que se te ocurra, ¿vale? Solamente para triángulos rectángulos. Ahora, esto muy seguramente sí se van a acordar, ¿no? Que les decía que te tenías que aprender, ¿no? Seno es igual a cateto puesto entre hipotenusa, ¿no? Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Tangente es igual a... y te tenías que aprender así, ¿no? Ok, ¿cómo te lo vas a aprender un poquito más fácil? Bueno, yo me lo aprendí de la siguiente forma, con la mnemotecnia coca, coca, hip, hip, ¿no? Esa es como la mnemotecnia o la frase que me puede servir para aprender. ¿Y cómo sirve eso? Bueno, pues bien fácil. Lo voy a poner aquí, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tienes que recordar es que hay tres funciones trigonométricas más importantes. La primera se llama seno, la segunda se llama coseno y la tercera se llama tangente, ¿sale? Y cada una de estas razones trigonométricas les vas a poner un igual y les vas a colocar una línea de división, ¿ok? Y vas a acomodar coca, coca, hip, hip. Primero acomodas en la parte de arriba co, ca, co. ¿Ya viste? Primero rellena en la parte de arriba. Coca, co, ca, y luego rellenas con el hip, hip, ¿vale? ¿Ok? Y entonces ya te aprendiste las fórmulas de seno, coseno y tangente. Seno es igual a cateto puesto entre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente es igual a cateto puesto entre cateto adyacente, ¿vale? Entonces, ¿cómo te vas a aprender las razones trigonométricas? Con el famoso coca, coca, hip, hip, ordenando siempre seno, coseno, tangente y rellenando siempre la parte de arriba. Coca, coca y luego el hip, hip, ¿vale? ¿Sí se las aprendieron? Yo como la recuerdo es coca, coca, hielo, hielo. También, exacto, el coca, coca, hielo, hielo también, ¿no? ¿Te acuerdas de tus dos cocas así bien frías? Y ya con eso, ¿no? Exacto, también esa funciona. Muy bien, ¿alguien más? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Le puede regresar, por favor? ¿Ahí? ¿Justo ahí? Ah, sí, gracias. Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a ponerle, pues, nombres, primero que nada, al triángulo, ¿no? Porque te dije hace ratito que los lados los llevábamos catetos y la línea más larga le llevábamos hipotenusa. Pero cuando aplicamos las razones trigonométricas es necesario diferenciar entre lo que es el cateto adyacente y lo que es el cateto opuesto. Y para poder diferenciarlo, primero tienes que ubicar al ángulo de referencia. Este ángulo que tienen aquí en la parte de aquí abajo, vamos a nombrarlo ahorita que pueda ser nuestro ángulo de referencia. Y le vamos a llamar el ángulo A, ¿vale? Puede ser que no trabajes con ese ángulo de referencia, claro. Y puede ser que trabajes con este ángulo de aquí y le puedas poner otro nombre. En este caso le podemos poner el ángulo B, ¿vale? Eso es lo más importante. Primero ubicar el ángulo de referencia. Tengo que aclararte también que el ángulo recto no puede ser un ángulo de referencia. Ese ángulo se llama ángulo recto y siempre mide 90 grados, ¿vale? Ese no puede ser de referencia. Entonces vamos a hacer ahorita el ejercicio partiendo de que el ángulo de referencia es el ángulo A, ¿vale? Con respecto al ángulo de referencia le vas a nombrar a los catetos. El cateto que está enfrente del ángulo de referencia, así enfrente, se le llama cateto opuesto, ¿vale? Y el ángulo que está junto al ángulo de referencia se conoce con el nombre de cateto adyacente. Obviamente, como ya te dije hace un momento, el que nunca va a cambiar de nombre es la diagonal o el lado más largo del triángulo. Este siempre, siempre, siempre se va a llamar hipotenusa, ¿vale? Entonces, así es como nombramos los catetos de un triángulo. Voy a poner un ejemplo acá. Suponiendo ahora que mi ángulo de referencia sea este, ¿vale? El ángulo B. Si el ángulo de referencia es el ángulo B, entonces el cateto opuesto, acuérdate que está el que está enfrente. Entonces, este sería mi cateto opuesto.
Mi cateto adyacente es el que está al lado del ángulo de referencia y la diagonal o el lado más largo es la hipotenusa, ¿vale? Entonces no importa cómo te muevan el triángulo, tú siempre te vas a fijar a ver cuál es el ángulo que me están haciendo referencia. Con respecto a ese ángulo puedo nombrar las cosas, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ponerle medidas a esos catetos. Supongamos que el cateto opuesto vale 16, la hipotenusa vale, no, vamos a ponerle mejor el mágico, ¿no? El mágico no hay falla. Vamos a ponerle que la hipotenusa vale, ¿se acuerdan cuáles eran las medidas del triángulo mágico? A ver quién me dice cuáles eran las medidas del triángulo mágico. Pues eran consecutivas. Ajá, o sea, ¿qué números pongo? 3, 4, 5. Exacto, era 3, 4 y 5, ¿no? Exacto, no se les voy a olvidar esos números. 3, 4 y 5. Ajá. Ok, vamos a suponer que nos dieron las medidas del triángulo. El cateto adyacente vale 3, el cateto adyacente opuesto, vale 4 y la hipotenusa vale 5. Y nos dicen que escribamos las razones trigonométricas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, le vamos a poner así, mira. Vamos a poner seno de A, porque pues estamos haciendo referencia por el ángulo A. Y el seno, según la fórmula, dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 5, ¿vale? Que es los datos que me están pidiendo aquí. Entonces se dice que el seno de A es igual a 4 quintos. Vamos a escribir ahora el coseno. Si quiero o me están pidiendo el coseno, voy a poner el coseno de A sería igual a cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? En este caso vale 3. Dividido entre la hipotenusa, que vale 5. Entonces el coseno de A es igual a 3 quintos. Vamos ahora con la tangente. Para la tangente es igual a cateto opuesto, 4, entre cateto adyacente, 3. Entonces la tangente del ángulo A es igual a 4 tercios. ¿Sí quedó claro qué vamos a hacer cuando nos pidan los valores de las razones trigonométricas? Solamente tienes que aplicar las fórmulas, ¿no? Identificar quién es tu cateto opuesto o quién es tu hipotenusa y escribir la relación que nos están pidiendo. No te preocupes que tengas que sacar el seno de un ángulo, porque como te vuelvo a repetir, es un examen de manera general, ¿no? O sea, y de hecho la única forma de calcular, por ejemplo, el seno de un ángulo sería con la calculadora. Bueno, ahorita te voy a explicar cómo hacerlo si no tienes calculadora, pero para ángulos muy especiales, ¿sale? No para cualquier ángulo. Sí, justo es el tema que vamos a ver, ¿sale? Entonces sí se puede, pero para ángulos muy especiales, no para cualquiera. Ajá. De hecho, la única forma de poder calcular seno así, pues sí tendrás que ser una calculadora científica, cosa que no te permiten sacar en el examen. O sea, no puedes sacar ninguna calculadora, ni aritmética, ni mucho menos científica, ¿no? Entonces, pues no, eso no. Maestra, entonces podríamos decir que para diferenciar entre adyacente y opuesto es que el cateto opuesto es el que está vertical, ¿o no siempre? No siempre. El cateto opuesto, para poder diferenciarlo, es el que está enfrente del ángulo de referencia. Por eso es que hace ratito les dibujé, por ejemplo, así, ajá, y el ángulo B acá arriba. Y si está así, entonces tu cateto opuesto sería este. Ya viste que no siempre es el vertical. Ajá, aquí ya está como el horizontal, ¿no? O sea, más bien, el que te va a nombrar los catetos es el ángulo de referencia. O sea, obviamente en los ejercicios siempre te van a dar un ángulo, ¿no? Y con respecto a ese ángulo, siempre vas a nombrar los catetos con respecto a ese ángulo, ¿vale? Entonces, puede ser más bien como que el ángulo opuesto es el que no está tocando el ángulo que se forma entre la hipotenusa, ¿verdad? O sea, yo así como lo veo. Sí, puede ser, ajá, pero yo siempre lo veo. Se están viendo, ¿no? Ajá, se están viendo, exacto. Siempre el cateto opuesto se está viendo, está enfrente de, por eso le decía que siempre está enfrente del ángulo, exacto, siempre se están viendo, ajá, así es. Porque aunque te muevan así el triángulo, vamos a poner que te ponen así el triángulo, ¿no? Y te ponen que este sería tu cateto A, por ejemplo. Entonces, si este es el cateto A, entonces este que está enfrente de él sería el cateto opuesto, ¿sale? Ese es en el caso de que te volteen el triángulo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el triángulo ahora como que me lo giran así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, si este es el ángulo A, cuál sería el cateto opuesto?
A o B. ¿Cuál es el cateto opuesto, chicos? A. Al ángulo A. Exactamente A. Ajá, este sería tu cateto opuesto, sí. Así siempre el que está enfrente de. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Vamos ahora con justo lo que les dije, ¿no? ¿Cómo calcular los senos, cosenos sin calculadora? Porque ya les dije que pues no puedes ocupar calculadora en este examen. Sin embargo, yo creo que podrían a lo mejor preguntarte algunos valores de seno, coseno, tangente de algunos ángulos, pero esos ángulos se les conoce como ángulos representativos. Generalmente son ángulos que se utilizan con mayor frecuencia en matemáticas y que se encontró una forma de poder calcular el seno, el coseno o la tangente de alguno de esos ángulos sin la necesidad de ocupar calculador. Bueno, y lo vamos a hacer con este diagramita que tienes aquí. Para que te aprendas ese diagramita es muy fácil de poder escribirlo. Vas a escribir primero una serie de números iniciando del 0 hasta llegar al 4. Vas a poner 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y luego te vas a ir de regreso. 4, 3, 2, 1 y 0, ¿vale? ¿Sí se lo aprendieron? Pues empiezas con una lista de números del 0 al 4. Luego al revés, del 4 al 0. Vas a poner una raíz enorme y todo lo vas a dividir entre 2, ¿vale? Vas a poner una raíz grandota y todo entre 2. El del renglón de arriba me va a servir para calcular el seno y el renglón de abajo para calcular el coseno. ¿Ya viste cómo se va formando? Y los ángulos representativos son los siguientes, siempre. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a ver si se lo aprendieron. Quiero que hagamos un primer ejercicio aquí en su cuaderno. ¿Ahí tienen a la mano su cuaderno? ¿Ok? Bueno, le cambié de página para que no vieran. A ver, escríbanla. En su cuaderno escriban el diagramita que les acabo de decir. Escriban una lista del 0 al 4. Luego del 4 al 0. Ponen su raíz grandota, dividen entre 2. ¿Quién es seno? ¿Quién es coseno? Y ponen los ángulos representativos en la parte de arriba, ¿vale? A ver, un minutito para que lo hagan y ahorita vuelvo a regresar a la lámina anterior y ya la comparan a ver si les quedó exactamente igual o no. ¿Y quedó o no, chicos? A ver, voy a destapar la respuesta, ¿no? A ver si ahí así tuvo que haberles quedado, ¿no? En la parte de arriba seno, en la parte de abajo coseno. Y los ángulos representativos son 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Ok? Una vez que ya te aprendiste ese diagramita, te voy a explicar cómo funciona. Por ejemplo, supongamos que te piden calcular el seno de 45 grados, ¿no? Acuérdate, no vas a ocupar calculadora. ¿Cómo le vas a hacer? Pues muy fácil. Te vas a ir a donde dice 45 grados y a donde dice seno, ¿ok? A donde dice seno y donde dice 45. Queda claro que ese es el número que le corresponde. Entonces el seno de 45 grados sería la raíz de 2, porque por eso está la raíz enorme, pero todo tiene que estar dividido entre 2. Entonces el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, ¿vale? Ese es el dato importante. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ahora nos dice, tienes que calcular el coseno de 60 grados. Vamos a los 60 grados y donde dice coseno. Esto sería entonces raíz de 1 dividido entre 2. La raíz de 1 es 1, ¿no? Así podemos sacarle su raíz. Y dividido entre 2, por lo tanto el coseno de 60 grados sería igual a 1 medio, ¿vale? ¿Ninguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? A ver, intenten. O sea, no es solamente con estos números, ¿no? O sea, puede ser con cualquier número del mundo. Exacto, no puede ser con cualquiera, solamente son con eso. Por eso estos ángulos se llaman ángulos representativos. Ajá, este truquito, digamos, nada más funciona para ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90. Nada más. Ajá, así es.
Bien, a ver, intenten para el seno de 30, ¿cómo les quedaría? Y ahorita lo hago. ¿Puedo decirlo? Medio igual. Sí, claro. Un Raíz medio, de 1 entre 2, ¿no? raíz de 1 entre 2, exactamente, que sería este entre 2. Y raíz de 1 es 1, dividido entre 2, como dijo su compañero, un medio. Excelente. A ver cómo sería entonces el seno de 90. Igual pueden decirlo si ya lo tienen. Raíz de 2. Mm, O sea, como es como es raíz de 4 entre 2, no se puede también escribir como raíz de 2. Entonces ya no Es sería 1, ¿no? entre 2, ¿Es ya 1? sería 2 entre 2, sí es 1. Nada más para aclarar lo que decía su compañero. Sí, está bien lo que dijiste, o sea, pero es que más bien sería raíz de 4, ¿no? O sea, sería raíz de 4, que eso es 2. Pero cuando yo digo raíz de 4 es igual a 2, ya no puedo decir raíz de 2 porque ya estoy calculando la raíz, ¿sí me explico? Y pues lo vas a dividir entre 2. Y 2 dividido entre 2 te queda como resultado 1, exactamente. El seno de 90 es 1, muy bien. Y a ver el último, chicos, ¿cómo sería el coseno de 90? Raíz de 1 medio. Raíz de un medio. ¿Por qué raíz de un medio? Coseno. No, olvídelo, no. ¿Verdad? No, ¿verdad? A ver, vuelvo a replantear y me dices. Coseno de 90. Es este. ¿Sería raíz de quién? 0. Raíz de 0. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Pero cuánto es la raíz de 0? No. Bueno, 0, ¿no? Y 0 entre 2 es 0, ¿sale? El coseno de 90 es 0, chicos. La tabla de 0. ¿Dudas con esto? Adelante, Bruno, dime. Sí, no, perdón, es que me confundí un poquito con el seno del 45. ¿Por qué en el seno del 45 sí se escribió raíz de 2 entre 2? Es que no me quedó claro. Ok, va. Seno de 45. Aquí es 45. Acuérdate que siempre tienes que tomar en cuenta esta raíz, ¿no? Entonces es raíz de 2. Raíz de 2. Pero lo tienes que dividir entre este 2 que tienes aquí. Ahora, yo no puedo calcular la raíz de 2. Bueno, sí se puede calcular, pero no es exacta. Entonces, la raíz de 2, no hay algún número que multiplicado por sí mismo te dé 2, ¿no? Por eso es que se queda como raíz de 2 sobre 2. Ahora vamos con el 60, por ejemplo, en el coseno de 60. Fíjate bien la diferencia. En el coseno de 60 es raíz de 1, lo voy a poner así, raíz de 1 sobre 2, pero la raíz de 1 sí se puede calcular. La raíz de 1 es 1, puesto que si hay un número que al multiplicarlo por sí mismo te da 1, entonces es un medio, ¿ok? Vamos con el seno de 30. Para el seno de 30, aquí es este, tendría que ser raíz de ¿quién? Raíz de 3, ¿no? No, pero ese no, perdón. Seno sería raíz de 1 y la raíz de 1 pues es 1, entonces sería 1 entre 2. ¿Sí más o menos ya te estaba quedando claro por qué 1? Sí, ya. Es que me hacía ruido en el seno del 90 que era 4 sobre 2, o sea, raíz de 4 sobre 2. Ajá. Ya entendí, la raíz de 4 sí se puede Así saber es. 2, pero en la raíz de 2 no se puede saber, entonces se queda como raíz de 2. Ok, Exactamente, así es, Bruno. gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, creo que ya no. O sea, nada más quiero recapitular. O sea, el seno de 90 era 1, ¿no? Porque Sí. nos están pidiendo, o sea, es raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. ¿Sí? Y luego 2 entre 2 es 1. Exacto, así es. Ok. Así es, muy bien, chicos. ¿Alguien más tiene otra duda? Por ejemplo, si yo te digo, vamos a calcular, vamos a agregar uno más a esto. Si yo quiero calcular el seno de 60 grados, para el seno de 60 grados sería raíz de ¿quién? Raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 dividido entre 2. Pero eso lo vamos a dejar así porque la raíz de 3 no se puede calcular de manera exacta. Entonces así se deja, como raíz de 3 sobre 2, ¿ok? En cambio, por ejemplo, en el de 90, que como bien dijeron ustedes, la raíz de 4 sí se puede, es 2, entonces ahí sí se calcula, ¿vale? O la raíz de 1 también, ¿de acuerdo? Muy bien.
entonces con vamos ahora a tomar en cuenta, bueno, a ver el tema de áreas y perímetros. ¿Se acuerdan de este tema de la primaria? ¿No? ¿Este sí de plano se les borró? Okay. Sí. Nos acordamos. Más o menos. Bueno, vamos a recordar primero a qué nos referimos cuando estamos hablando del área y a qué nos referimos cuando hablamos del perímetro. El perímetro, es el más fácil, perímetro, es el contorno de la figura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuadrado, si yo quisiera calcular el perímetro, me estoy haciendo referencia a que quiero saber cuánto mide toda la orillita del cuadrado, ¿no? En el caso del rectángulo también, cuánto mide toda la orillita del rectángulo, en el triángulo también, ¿vale? Entonces, el perímetro es el contorno de la figura, ¿vale? Y el área es la superficie, o lo podemos decir así, o lo que está adentro de esa figura plana, ¿vale? Ese es el área. Ok, bueno, ¿cómo calculamos el área y el perímetro de alguna de las figuras? Yo les puse ahí los recuadros, lo borré a propósito, para que trataras de recordar en tu memoria cuál era la fórmula del área y del perímetro del cuadrado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? En su cuaderno, escriban cuál es la fórmula del área y del perímetro. Y ahorita lo vemos, a ver si se acuerdan. ¿Cuál es la fórmula del área del perímetro del rectángulo? ¿Y cuál es la fórmula igual del área y del perímetro del triángulo? Nada más de esas tres figuras, que son como las más básicas. Cuadrado, rectángulo, triángulo. A ver, escríbanlas en su cuaderno, de las que se acuerden. De todas formas, ahorita las voy a escribir, claro, ¿no? No se las voy a dejar como de... No se vale ahorita googlear ni preguntarle a ChatGPT ni nada por el estilo. Trata de recordar en tu memoria cuáles son las fórmulas, ¿vale? Dime, Demian. No, iba a decir las que me acordaba. Pero... ¿Sí? A ver, las que te acuerdas, sale, me parece una idea. El área del triángulo es del cuadrado es lado por lado. El área del rectángulo era base por altura. Ok. El área del triángulo era base por altura sobre 2, porque al final, o sea, se divide entre 2 porque es un triángulo rectángulo, algo así, recuerdo que me habían dicho. Y pues los perímetros nada más, el cuadrado es pues lado más lado, o sea, 4 veces. Y luego el perímetro del rectángulo es la altura por 2 más la base por 2. Y del triángulo el perímetro es la suma de sus lados. Es que no recuerdo la fórmula bien, pero... Ok, pero va por ahí, ¿no? Ok, va. Muy bien, gracias. Alan tenía una idea ahí, ¿no? ¿De los perímetros o de las áreas? Pues de las dos, pero bueno, ya me tocó los perímetros. Ya lo dijo tu compañero, ¿y sí está bien como dijo tu compañero? Sí, yo sí. Sí, ¿no? Así es, chicos. Si en el perímetro, sí, como dice tu compañero, a veces no es como tan fácil, o sea, sí sabemos que es como la suma de todo el contorno, ¿no? Lo podemos poner así, mira. El perímetro del rectángulo lo podemos poner como 4 veces L, porque los 4 lados del cuadrado son iguales. Entonces, como los 4 lados del cuadrado son iguales, entonces al sumar sus lados, pues me quedaría, o sería más fácil multiplicar 4 por L, ¿no? En el caso del rectángulo, tiene 2 lados iguales, ¿no? Las 2 partes de arriba y las 2 partes de los lados. Entonces podemos decir que el perímetro lo podemos calcular así, como 2 veces A más 2 veces B, ¿no? Sumar estos 2 lados, pero multiplicarlo por 2, y también multiplicar por 2 este lado, para que a la hora de sumarlo, pues ya tenga yo todo el contorno de la figura. Y en el caso del perímetro, bien dijo mi compañero, es la suma de los lados, ¿no? Lo podemos poner así, ¿no? Como el lado A más el lado B más el lado C. Recordando que un triángulo puede ser equilátero, puede ser escaleno, puede ser isósceles. En el caso muy particular de que el triángulo sea equilátero, pues sería muy fácil, ¿no? Si el triángulo es equilátero, entonces sería 3 veces L, pero solamente es si el triángulo es equilátero, ¿no? En alguno de otros dos casos, pues tendríamos que hacer la suma de los 3 lados, ¿ok? Bien. Ahora quiero platicarte un poquito acerca de las características que tienen alguna de estas figuras. Características importantes del cuadrado. El cuadrado, a fuerza, el cuadrado tiene un ángulo de 90 grados en cada una de sus esquinas. Tiene un ángulo recto.
Igual el rectángulo, los rectángulos también a fuerza van a tener un ángulo de 90 grados. ¿Me podrían decir entonces cuánto suman los ángulos internos de un cuadrado? La suma de todos los ángulos de un cuadrado, ¿cuánto sería? 360. De 160, ¿no? Porque sería 90 más 90 más 90 más 90. Son 360. ¿Y cuánto les dije que suman la suma de los tres ángulos de un triángulo? 180. 180, exactamente. Entonces ya te diste cuenta, ¿no? Que esa suma de los tres ángulos debe de ser 180 solamente para los triángulos. De ahí las demás figuras, pues dependiendo de cuánto midan, ¿no? Pero en el caso del cuadrado y el rectángulo deben de sumar 360 porque pues cada uno de sus ángulos es de 90 grados. Dime, Alan. Es justo, son 180 en triángulos rectángulos, ¿no? Porque justo sumando el triángulo rectángulo te forma un cuadrado, ¿no? O vaya, un rectángulo. Así, ¿no? Ajá. Sí, Sí. exacto, ajá, sí. Si ese rectángulo lo partimos, este ángulo y este ángulo deben de sumar 180 grados, exacto. Sí, en cualquier triángulo, ¿no? De hecho. Ok, muy bien, entonces ya tenemos eso. Bueno, vamos con la siguiente. Ahí tengo otras figuras más, ¿ok? Bueno, ya les puse el nombre ahí del lado izquierdo, es así como medio aplastado. El primero se llamaba rombo, luego es el romboide, el trapecio y el círculo, ¿no? Ya estas figuras están un poquito más de complejidad, ¿no? Las primeras estaban muy fáciles. Bueno, el rombo, características importantes del rombo. Observa que el rombo tiene sus 4 medidas, o sus 4 lados, te voy a aclarar eso, sus 4 lados valen lo mismo, ¿sabes? O sea, si este tenía 4 centímetros de lado, cada uno de sus lados vale 4 centímetros. Esa es una característica importante del rombo. Pero entonces ahí va la pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre un rombo y un cuadrado? Porque el cuadrado me acabas de decir que también vale lo mismo para cada uno de sus lados, ¿no? ¿Cuál creen que sea la diferencia, chicos, entre un cuadrado y un rombo? Dime, Alan. Sí, adelante, Alan. Sería su posición dentro del plano cartesiano. Su posición, o sea, lo que nos dice Alan es que un cuadrado, si lo giro, es un rombo. ¿Será? Pero entonces yo le llamaría, no, ¿verdad? Como que no suena. Pero bueno, es una buena idea, ¿no? Podría ser. Pues, ¿no será que tienen ángulos de 45 grados? ¿Todos? Sí tiene que ver con sus lados, sí tiene que ver con sus ángulos. Sí tiene que ver con sus ángulos. Ajá. No precisamente que sean estrictamente de 45, bueno, el de, no precisamente de 45, pero sí tiene que ver con sus ángulos. Ajá. Ok. Bueno, ya vimos entonces que vamos a dibujar aquí un cuadrado, ¿no? Para hacer las diferencias. Bueno, ahí medio chueco me quedó mi cuadrado, pero el cuadrado, la diferencia que tiene, a ver, Demian tiene una idea, a ver, dime. Es que según yo, el cuadrado, sus diagonales, o sea, de vértice a vértice, son iguales. Y en el rombo hay una diagonal mayor y una diagonal menor. Ándale, sí, justo, muy bien. Sí, exacto, así le diste súper al clavo. Entonces dijo su compañero que en el cuadrado, por ejemplo, esta diagonal y esta diagonal son igualitas, miren lo mismo, ¿no? Pero en el rombo no, ¿saben? En el rombo, ajá, ya lo vieron aquí, ¿no? Que dice diagonal mayor, o sea, esta está como más larga y esta está como más corta. ¿Y eso a qué se debe? A los ángulos, como dijo su compañero. Estos ángulos que formas aquí y estos de aquí no son ángulos de 90 grados. Podría ser que a lo mejor de 45, o sea, es que como dijo muy específico de 45, no necesariamente, porque podrían hacer a lo mejor que fueran, no sé, se me ocurre que estos dos de 45, no puedo, estos dos sí pueden hacer, estos dos de 45 y entonces estos tendrían que ser diferentes, ¿no? O sea, la característica principal aquí de la diferencia que existe entre un rombo y un cuadrado es que la abertura que tienen justo en sus esquinas lo que determinan justo la diagonal mayor y la diagonal menor, ¿vale? Entonces, esa es la característica más importante. No existe un rombo que tenga el diagonal mayor, o sea, que sus diagonales sean idénticas, o sea, que no haya ni una mayor ni una menor. No, porque si son idénticas, entonces sería un cuadrado.
sería un cuadrado pues girado, ¿no? ¿Por cómo no? O sea, mira, o sea, es que si sus diagonales, por ejemplo, o sea, si tú dices que el rombo aquí, ¿no? Si esta diagonal es igual que esta, o sea, si esta diagonal es igual que esta, entonces es un cuadrado, nada más que un cuadrado que ahora sí lo giraron. ¿Por qué sabes que es un cuadrado? Porque si esta es la diagonal, acuérdate que aquí formamos un triángulo, ¿no? Y este triángulo de aquí cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, esta diagonal de aquí, como dices que es la misma, pues sería el mismo triángulo de aquí, porque también cumple el teorema de Pitágoras. O sea, serían los mismos triángulos. Y si es el mismo triángulo, entonces sería un cuadrado. No podría estirarse más. La única forma de estirarlo más es que esta diagonal sea un poco más larga. Ahí sí, ya lo estiras un poquito más, ¿no? Pero si las diagonales son iguales, tiene que ser un cuadrado. ¿Sale? Bueno, sale. Ya tenemos entonces lo que era un rombo. En la parte de abajo tenemos un romboide. El romboide parece que es como si fuera un cuadrado, que como que le cortaron una parte, ¿no? Bueno, le cortaron esta partecita, ¿no? Y como que la colocaron esa parte, más bien, ajá, como que le cortaron esta partecita al cuadrado, y como que parece que lo enchuecaron. Pero es un romboide, se llama. El de abajo se llama trapecio, que las características del trapecio es que tenía una base menor y una base mayor. Y en la figura de abajo tenemos un círculo. Ahorita vamos a dejar aparte el círculo. Primero ahorita quiero que recuerden, igual, cuáles son las fórmulas para área y perímetro de cada una de las figuras. Vamos a empezar con el rombo, ¿vale? El rombo, su área, dice lo siguiente. Dice, como acuérdate que tiene diagonales diferentes, se llama diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2, ¿vale? ¿Ok? ¿Se acordaban de esa? ¿Mazo? Ok. El del romboide. El del romboide, su fórmula para calcular el área es exactamente la misma que la fórmula del rectángulo. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula del rectángulo? La acabamos de escribir hace un momento. Base por altura. Base por altura. Muy bien, perfecto. Entonces la misma para el romboide. Para el trapecio, ¿alguien se acuerda de la fórmula del trapecio? Marco, no, Santi, perdón, dime. ¿Cuál es la del trapecio? Base mayor más base menor por altura entre 2. Exacto, muy bien. ¿Cómo te acordaste de esa? Casi no se acuerdan de esa. O ya la tenías muy grabada. Sí, la tenía algo grabada. Muy bien, perfecto, sale. Base mayor más base menor por altura y todo entre 2. Perfecto. Ahorita hacemos lo del círculo, ¿vale? Vamos a dejar el círculo aparte, porque el círculo quiero que tiene características bien especiales. Ahora vamos con el perímetro de un rombo. El perímetro de un rombo va a ser 4L, porque dijimos que sus 4 medidas de sus lados van a ser lo mismo, ¿vale? Entonces es 4L. El perímetro de un romboide es la misma fórmula que la del rectángulo. Entonces va a ser 2 veces A más 2 veces B. La fórmula para calcular el perímetro de un trapecio va a ser la suma de sus 4 lados. Entonces le podemos poner así, como A más B más C más D. ¿Vale? Ahí están las fórmulas para sus figuras. Y ahora vamos con el círculo. Pues el círculo tiene pues cosas importantes que tengo que recordar. Una que es el radio y la otra línea que se llama diámetro, ¿vale? El radio va a ser la distancia que existe entre el centro de la figura y uno de los puntos del círculo. Eso se le llama el radio, ¿vale? Aquí lo dibujaron aquí. Está bien también, ¿ok? Y el diámetro siempre es el doble del radio. Ajá, entonces el diámetro, por eso dice que el diámetro es este, ¿no? Porque el diámetro siempre tiene que ser el doble del diámetro, ¿vale? El doble del radio, perdón. Ahora, ¿alguien recuerda cuál era la fórmula para calcular ya sea el área o el área o ¿cómo se llama? O el perímetro de la circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Ah, todos se acuerdan de esa fórmula. Exacto, ese es el área, muy bien. La fórmula es pi por radio al cuadrado. Ok, ¿y qué es pi? ¿Qué será eso, Víctor? ¿Qué será? Ajá, a ver, dime qué es pi.
Bueno, es que yo prefiero Tau. Ok, bueno. ¿A usted le gusta Tau, maestra? O... Pero Tao es así, ¿no? Y es más para física, ¿no? No Según sé. yo. Ah. No sé. Pero Bueno, ¿pero te acuerdas cuánto valía pi? ¿O de dónde salía pi? 3.14. ¿De dónde salió pi? Eso viene de una división, ¿no? Para calcular. Ok, a ver, vamos a preguntarle a tus demás compañeros. Bueno, ya más o menos se acordó su compañero. A ver, ¿alguien más levantó la manita por ahí? ¿Ya no le veo la manita? Yo. Sí, dime. Que es 3.1416, pero tengo entendido que es la cantidad de veces que cabe, no recuerdo si es el diámetro o el radio, en la circunferencia. Ajá, es el diámetro, exacto, es el diámetro. Es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Podrías hacer el experimento después en tu casa. Fíjate bien cómo podrías hacer el experimento, ¿no? Tienes que tener un plato en tu casa, ¿no? Un plato. Y entonces agarras un hilito, ¿no? Ya sea una agujeta o cualquier cosa que tenga pues, movilidad como un hilo. Y lo vas a colocar justo en el diámetro, ¿no? O sea, medir el diámetro. Y ese diámetro, esa pequeña cuerdita que tienes, la vas a colocar alrededor de la circunferencia. Es decir, vas a colocarlo así, ¿no? O sea, como por aquí, ¿no? Y te vas a dar cuenta que vas a requerir de 3 veces, más un pedacito, porque siempre van a ser 3 veces así, como que te va a faltar un pedacito, y ese pedacito pues es como lo que conocemos con el 1416, ¿no? O sea, es como ese pedacito, cabe 3 veces, punto 1416 veces el diámetro en una circunferencia, ¿vale? Ahora, ese punto 1416 es una aproximación, es decir, es para que nosotros pudiéramos hacer los cálculos más rápidos, ¿no? Pero en realidad el número pi, pues no es 3.1416, el número pi, miren, vamos a ver cómo lo dice Google, para que vean cuántas cifras tiene el número pi nada más. Déjenme ver. Por ahí está compartiendo, sí, es que me volví a poner ahí déjenme abrir una pestaña. Vamos a poner dígitos del número pi. ¿Bien? A ver qué nos dice. Por lo menos nos tiene que dar. Aquí está, mira, fíjate. Según Wikipedia, aquí está. No es una fuente muy confiable, pero pues es el número pi, ¿no? O sea, tampoco es así como que esté muy alejado de la realidad. No, pero es que aquí ya está muy déjame ver si viene aquí. Es que en imágenes, abrir imágenes, a lo mejor ahí está, ¿no? Ay, mire qué bonito se ve, ¿no? Aquí está, en esta imagen, por ejemplo, dice 3.14 y luego dice 15, 9, 2, 6, 5, 3 y tiene un montón de dígitos que ya hasta el final pues ya no es posible saber cuál es el número, ¿no? Mira, esta imagen está más bonita, ¿no? Lo representan así como una cantidad de números infinitos, es un número muy especial, por eso el número pi, porque tiene dígitos que son infinitos, es decir, no sabemos hasta cuándo acaban los decimales del número pi, y es una de los grandes de los grandes problemas que tienen los matemáticos, ¿no? Poder saber cuál es el dígito que sigue para el número pi, ¿ok? No sé cuántos dígitos lleven hasta el momento, pero muy seguramente llevan muchísimos dígitos. Ya digo, pues saltarán con eso de la computación cuántica, a lo mejor y ya pueden pues, predecir unos más dígitos más del número pi, pero yo dudo que encuentren cuál es el número pi real, ¿vale? Pues nada más quería platicarles eso. Bueno, listo, entonces ya sabemos qué es el número pi. Y si ya sabemos qué es el número pi y ya sabemos que forma parte de la fórmula del área, entonces el área la vamos a escribir como nos habían dicho nuestros compañeros, como pi por radio al cuadrado, ¿vale? Ahí déjenme. Ya ven ahí mi pantalla otra vez, ¿verdad? De la presentación, sí. Sí. Ahí está, perfecto. Y la fórmula para calcular el perímetro, chicos, de la circunferencia, ¿cuál será? Pi por diámetro, ¿no? Exacto, muy bien. Ahí se acordó su compañero. Este es pi por radio al cuadrado. Y la fórmula del perímetro solamente es pi por diámetro. Acuérdate que te dije que el diámetro es el doble del radio, ¿vale? Siempre, para que no se te vaya a olvidar. El diámetro siempre es el doble del radio, ¿va? Muy bien, ¿ninguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Ninguna.
se trabó esta. A ver, ¿qué es esta fuerte, chicos? ¿Dónde saca? Ah, es que ya era la última, por eso no me sacaba. Okay. Ya era la última. Muy bien. Vale. Bueno, vamos a hacer una recapitulación rápido de todo lo que vimos el día de hoy, ¿vale? Lo que vimos el día de hoy fue, entonces, que era un ángulo, que se podían clasificar los ángulos de acuerdo a sus medidas, en agudo, obtuso, recto, llano, entrante y perigonal, ¿vale? Vimos también cómo podíamos clasificarlo de acuerdo a su posición. Dijimos que había colineales que medían 180 grados, aquellos que se llamaban opuestos por el vértice, en el cual estaba un ángulo enfrente del otro, y también había ángulos adyacentes, que es los que están junto a. Ahí tenemos los dibujitos de cada uno de ellos. Los colineales dijimos que son los que van en 180 grados, los opuestos por el vértice son como por ejemplo el ángulo W y el ángulo Y, que miden lo mismo, y los adyacentes son los que estaban al lado del otro ángulo. También vimos que podíamos clasificarlo de acuerdo a la suma entre cada par de ellos. Les llamábamos complementarios aquellos ángulos que sumaban 90 grados y suplementarios aquellos que sumaban 180 grados, ¿vale? También vimos cuáles son los ángulos que se forman dentro de una recta y una transversal, y dijimos que eran 4: alternos internos, alternos externos, correspondientes y opuestos por el vértice. Y cualquiera de esos valen exactamente lo mismo. Vimos algunos ejemplos que ahí les dejé ese para que se divirtieran un rato. La clasificación de los triángulos dijimos que se podía hacer tanto por sus lados como por sus ángulos. El triángulo equilátero era el que tenía 3 lados iguales, el isósceles 2 lados iguales y el escaleno 3 completamente diferentes. En el caso de los triángulos acutángulos derivaba de la palabra agudo, entonces tiene 3 ángulos agudos. El triángulo rectángulo era un triángulo que tenía un ángulo forzosamente de 90 grados y el ángulo obtusángulo solamente cuenta con un ángulo obtuso. Vimos que el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas se ocupan también para poder resolver triángulos rectángulos. Se me olvidó decirte algo bien importante del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo vamos a ocupar cuando conoces 2 lados del triángulo y uno de sus lados lo desconoces, ¿vale? Entonces ocupas teorema de Pitágoras cuando conoces 2 lados del triángulo y uno lo desconoces. Y ocupas las razones trigonométricas cuando te dan como datos un ángulo y un cateto, ¿ok? Ambas cosas, acuérdate que se ocupan para triángulos rectángulos, pero depende de los datos que te dan en el problema. Si observas que en los datos del problema te dan 2 lados y uno no lo dan, entonces ocupas Pitágoras. Pero si observas que en ese triángulo rectángulo te están dando un ángulo y uno de tus catetos, ocupas razones trigonométricas, ¿vale? Dijimos que había forma de poder calcular los ángulos sin calculadora aprendiéndome este diagramita, que es para calcular seno o coseno. Oigan, pero ¿y si me preguntan la tangente? ¿No? Me van a decir, oye, ¿y si me preguntan la tangente? ¿También se puede? Sí, también se puede, ¿saben? Para poder calcular la tangente, lo pueden calcular con otro diagramita que es exactamente igualito. Los mismos datos y así. Si empiezas igual, 0, 1, 2, 3 y 4, y al revés también, 4, 3, 2, 1 y 0. Pero aquí la diferencia es que va a haber una raíz arriba y una raíz abajo. No se divide entre 2. Y son los mismos ángulos, ¿saben? 0, 30, 45, 60 y 90. A ver, por ejemplo, si yo te dijera, ¿cómo calculas la tangente de 60 grados? A ver cómo sería si quieren calcular la tangente de 60 grados. ¿Cómo se imaginan que calculamos la tangente? Raíz de 3 entre 1. Perfecto, así es. Raíz de 3 dividido entre la raíz de 1. Como la raíz de 3 no se puede calcular, la dejamos así. Y como la raíz de 1 sí se puede calcular, la calculamos. Y como un número dividido entre 1 siempre te queda lo mismo, entonces la tangente de 60 sería raíz de 3. ¿Sale, chicos? Ya vieron, es exactamente lo mismo, funciona igual, nada más digamos que el diagramita es un poquito diferente. No se divide entre 2 y es una raíz arriba y una raíz abajo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otra cosa vimos el día de hoy?
También vimos pues las áreas y los perímetros. Nada más aquí a recordar un poquito las fórmulas que tienes para cada una de las figuras. Y pues fue todo por el día de hoy, ¿vale? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Algo en particular que no les haya quedado claro? Creo que no. ¿No? Bueno, ¿están listos para los ejercicios? Muy bien, dale. Bueno, pues entonces esperemos a que nos distribuyan en salas. Hola chicos, creo que ya están. Sí, hola Fer, ¿sí están ya? Bueno, si quieres, hay que pausar la grabación. Recording stopped. Creo que ya se pueden ir a sus salas, chicos. Sí, ya apareció. Gracias. Bye.